Amables televidentes, qué gusto que nos acompañen en este programa especial Balance Legislativo 2013. Vamos a hacer una evaluación de este periodo legislativo cuando estamos a muy pocas horas de la finalización de este 2013 y lo hacemos a través de la señal de la televisión legislativa del Ecuador, el canal de la Asamblea Nacional y, por cierto, la radio de la Asamblea. Soy Fabricio Vela y me acompaña en representación del canal y en representación de la radio me acompaña mi compañera Nancy Monteros. Nancy, qué gusto. ¿Qué tal, Fabricio? Bienvenido, mucho gusto. Doctora Rosana Alvarado, bienvenida. Señoras y señores, qué gusto también compartirles a ustedes este balance legislativo 2013. Y precisamente en función de ese balance legislativo 2013 vamos a dialogar y hacer ese balance, esa evaluación con la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, la doctora Rosana Alvarado Carrión. Doctora, bienvenida, qué gusto. Fabricio, un gusto. Nancy, qué gusto estar aquí con ustedes, amigos, amigas, un gusto también. ¿Cómo evaluamos estos 7 meses y un poco más de trabajo legislativo de esta Asamblea que se posesionó el 14 de mayo de este año? Sí, pues ya 7 meses desde ese día importante en donde 3 mujeres asumimos la dirección del legislativo. Yo diría que es la ciudadanía la que tiene que evaluar. Yo diría que es allí es ella, ¿no? La ciudadanía la que tiene que calificar el desempeño de los asambleístas y en general de la Asamblea Nacional. Sin embargo, hay unos puntos importantes que me parecen necesarios insistir, recordar, reconocer. Leyes fuertes las que han sido aprobadas en estos meses, leyes en las que ha sido evidente que contar con una mayoría sólida como la que hoy tenemos, con 100 asambleístas, gracias al voto de la gente que sigue confiando en esta propuesta de gobierno, esa gran mayoría es la que permitió que hoy tengamos, por ejemplo, ley de comunicación, que hayamos aprobado una resolución sobre el Yasuní con absoluta claridad, con la exclusión de la zona intangible. Es un periodo también donde ayer hemos cumplido con la aprobación del Código Penal, un código fuerte, intenso, pero que asimismo era necesario para el destino que se está construyendo de un país. Entonces, en esa línea, pues, recordar momentos muy importantes que se han dado en estos 7 meses, en donde también hemos visibilizado una vez más que es una asamblea diferente, es una asamblea que a partir de la Constitución de Montecristi tiene más claras las atribuciones y los límites de los legisladores. Siempre digo y voy a seguir insistiendo, no estamos hablando del Congreso de los Honorables Diputados, estamos hablando de una legislatura mucho más cercana a la gente y también con unas atribuciones que en torno a la legislación y la fiscalización son las principales que tienen que observar los legisladores. Doctora, usted ha dicho en realidad leyes fuertes que no dejan satisfechos a todos. Hay sectores que todavía se sienten no tomados en cuenta en esas leyes. ¿Qué decirles a ellos? Bueno, en eso, Nancy, hablar de leyes aprobadas por unanimidad siempre va a ser muy complicado, ¿no? Y me parece que también es necesario, o sea, antes de llegar a esos acuerdos unánimes, yo dudaría de esas unanimidades, sobre todo en algunas resoluciones y en algunas decisiones muy fuertes. Por ejemplo, si es que en políticas tributarias habláramos o estaríamos todos de acuerdo, incluidos como en su momento teníamos representantes de los evasores de impuestos. Podríamos hablar de un país ideal, ¿no? Pero eso era muy, muy complicado. Yo no creo en eso de que ojalá una ley aprobada por la totalidad de los legisladores cuando estamos hablando de tributos, de impuestos, donde había legisladores, sí, emisarios de evasores de impuestos, ¿sí? Entonces, imaginémonos así de pronto al partido del evasor de impuestos aprobando feliz reformas tributarias. Eso más bien daría muchísimo que pensar. Yo me refería a temas como el Código Orgánico Integral Penal, la Ley de Comunicación y obviamente también el tema de los impuestos, ¿no? Pero claro, por ejemplo, habrá quienes no les interesó jamás la Ley de Comunicación porque dijeron en su momento ellos no querían tener ningún tipo de conflicto con los periodistas que les hacían la campaña en las elecciones. No querían tener tampoco ninguna posibilidad de reversión de frecuencias mal concedidas. Recordemos cómo los diputados de aquí salían con universidades creadas para ellos, con frecuencias de radio y de televisión concedidas, con algunos contratos en algún momento. Esa es la historia de los diputados, de los honorables que aquí en el Congreso Nacional nos llevaron a decir en algún momento en el país que se vayan todos, ¿sí? Entonces, a partir de allí, pues un análisis, una discusión, consideramos que es una asamblea mucho más abierta a cuáles son las necesidades sociales. Considero que también la gente ve con buenos ojos, la gente es amable, generosa en los comentarios que hace hacia la asamblea y, por supuesto, también considerar y reconocer
que hay muchísimo que mejorar todos los días, todo el tiempo, ¿no? Leyes que se han quedado para el próximo año y que son sustantivas, muy sensibles, como la ley de tierras, la ley de agua, temas muy, muy delicados con los que tenemos que enfrentar el día a día, ¿no? La situación de nuestros campesinos, el acceso a la tierra, la democratización de la tierra. Que más adelante vamos precisamente a profundizar en ese concepto, pero antes, esta mayoría sólida de 100 legisladores, 100 legisladores del movimiento Alianza País, pero regularmente los legisladores del partido Avanza, muy cercano al movimiento País y al presidente Correa, y 3 legisladores independientes en su momento o de movimientos locales, José Bolívar Castillo, que ya no está su alterna, Verónica Arias, el general René Yandún de la provincia de Carchi, y de igual manera Osvaldo Cisneros, que renunció para ser candidato, y está su alterna. Hablamos de una mayoría de entre 100 y 108 votos de 137 posibles. ¿Se ha garantizado la gobernabilidad en el espacio legislativo? Sí, es una mayoría muy sólida, una mayoría solvente. Yo allí tengo que también reconocer a todas estas fuerzas afines que sin dudar, sin exigencias, plantean a viva voz el respaldo a diferentes determinaciones que aquí hemos tenido que asumir. No ha sido muy sencillo frente a lo de, por ejemplo, a la resolución sobre lo del Yasuní. Considero que para todos era un momento duro, era un momento doloroso, era un darse cuenta de cuáles eran los límites de la iniciativa Yasuní. ¿Ustedes se conflictuaron a lo interno en el Claro, movimiento era duro, por ese tema? por supuesto que era duro. Supimos, eso sí, asumirlo, ¿no? Sabíamos que se estaba buscando una y otra vez fuentes de financiamiento para una iniciativa que tal vez estaba adelantada a su momento histórico. Era una apuesta por la humanidad, pero una apuesta en donde no solamente podía estar comprometido el gobierno del Ecuador, era una apuesta, era un pedido que le hacíamos al mundo, una exigencia mundial. Entonces, en esa línea era muy complicado creer que nosotros podíamos solucionar solitos la golondrina que sola pretende hacer verano, ¿no? Pero en medio de todo eso, allí yo creo que además con una resolución muy transparente, muy bien estructurada, obtuvimos el apoyo de movimientos cercanos, de movimientos que también hicieron una reflexión en torno a, bueno, ¿a quién beneficia lo que proviene del petróleo en esta etapa del país, en este desarrollo de la política del país? ¿A quién beneficia? Si no es a las grandes mayorías que beneficia aquella etiqueta de ser un país petrolero. Hoy eso se va a educación, a salud, a vialidad, a la obra pública. Hoy lo que proviene del petróleo ha servido para sacar de la pobreza extrema a más de 1 millón de personas. Doctora. Entonces esas reflexiones sirvieron para también tener una mayoría en la toma de resoluciones. Correcto, y lo vamos a seguir desmenuzando más adelante. Ahora mismo, y tal vez con un tema muy coyuntural, la aprobación este martes 17 de diciembre del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, acaso la noticia más importante del fin de año general desde la legislatura ecuatoriana, tras un debate de más o menos 2 años, un poquito más, en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, un proyecto que llegó ideado por el Ministerio de Justicia, que fue reformulado en algunos pasajes por la Comisión de Justicia y por el propio Pleno de la Asamblea, y que logró una mayoría de 101 votos. Vamos a recapitular varios de los contenidos de este proyecto. Cerca de 1000 artículos son los que componen el proyecto de Código Orgánico Integral Penal aprobado este martes. Así denominado porque unifica en un solo documento los 3 cuerpos que en materia penal rigen desde hace más de 70 años: el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código de Ejecución de Penas. La nueva normativa se compone de un libro preliminar con 5 títulos sobre los principios generales de la norma, un primer libro con 4 títulos que recoge los tipos penales y sanciones, un segundo libro con 10 títulos sobre procedimiento penal y un tercer libro con 5 títulos sobre ejecución de penas y rehabilitación social. En este acápite además se incluyen disposiciones generales, transitorias y derogatorias, también disposiciones que reforman los códigos de la función judicial y de niñez y adolescencia. Este último contempla medidas socioeducativas y no de tipo penal para los adolescentes en conflicto con la ley. La nueva normativa, que por 2 años fue analizada al interior del Parlamento, recoge nuevas figuras delictivas, entre ellas el femicidio, la violencia intrafamiliar, el sicariato, el tráfico de influencias, la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES, conforme lo aprobó la ciudadanía en la consulta popular del 7 de mayo de 2011, entre otras. Además, establece un endurecimiento de las penas para las privativas de libertad con una duración de hasta 40 años.
Doctor Alvarado, a usted le correspondió presidir precisamente las sesiones en donde se registraron las votaciones de los primeros libros, con un tema que inclusive golpeó al bloque de Alianza País, como fue el del aborto. ¿Cómo se pudo superar ese pasaje? Bueno, fueron sesiones muy duras. Considero que además, después de un debate muy intenso, que no solamente estuvo aquí en el legislativo, sino que se pudo trasladar a la sociedad, tuvimos un mecanismo que probablemente no fue el más adecuado, ¿no? No fue el más adecuado, pero ahí reconozco la responsabilidad de una buena parte del bloque, ¿no? No podíamos ni mucho menos dejar solas a algunas compañeras, ni mucho menos. Yo también asumo las responsabilidades que me hayan tocado. Este es un bloque maduro, es un bloque donde también hay muchísimo compañerismo y muchísima solidaridad. Si bien no en todo a veces estamos de acuerdo, eso también es la democracia, ese es el abanico de posibilidades. Siempre hemos aprendido a voltear las páginas también. Hay momentos más duros, momentos de más tensiones, hay más simpatías entre ciertos asambleístas que con otros. Es así como se dan las cosas. Pero, ¿qué es lo que nos mantiene juntos? Pues el gran paraguas, la gran propuesta de Movimiento País. No podemos juzgar el todo por una sola parte, ni creer que un incidente, un tema, un punto de discusión es el que constituye la gran razón para mantenernos unidos como bloque legislativo. ¿No se resquebrajó la unidad solamente con esto, Nancy? ¿No se resquebrajó la unidad del movimiento? Bueno, yo creo que eso se va superando, ¿no? Eso se supera. ¿Eso está superado? ¿Usted cree que es capítulo cerrado? Hemos dado vuelta a la página. Eso es lo que tenemos que creer, tenemos que confiar. ¿No dejó nada de experiencia ese todo momento? Deja experiencias. Todo deja experiencias. Todos los días hemos podido asimilar un montón de aprendizajes, ¿no? Pero también hemos dado pasos a unas discusiones que no pueden ser vistas desde los mitos, desde los tabúes, desde los dogmas, sino desde la salud pública, desde el derecho, desde la violencia, además, que tenemos que enfrentar día a día las mujeres. Me va a permitir una inquietud que a lo mejor sale de foco, pero como comunicadora social me encantaría escuchar su respuesta. Hubo una voz de un asambleísta como Abdalá Bucaram Puley que dijo que a propósito de este tema, de la sanción a las 3 asambleístas, Rosana Alvarado se quedó callada. ¿Hubo un silencio que usted cree que se cometió a propósito de este tema, doctora? Pero termine de decir lo que dijo el asambleísta. Que se quedó callada porque tenía ciertos negocios o para cubrir sus negocios particulares. En el Estado. Así es lo que dijo. Yo he pedido sobre eso, que es una acusación temeraria. Esa es razón para mi destitución. Entonces yo he pedido que sea el Consejo de Administración Legislativa el que juzgue, el que sancione, si es que es el caso, sin perjuicio de las responsabilidades penales a las que hubiera lugar. Eso sería una prohibición constitucional. De hecho, es una prohibición constitucional. Eso acarrea mi destitución. Eso acarrea automáticamente mi destitución. De ser comprobado aquello. Claro. Así que es temerario lo que dijo. Y en esa línea, pues es el Consejo de Administración Legislativa el que tendrá que sancionar si es que encuentra motivos o razones. Yo naturalmente no seré parte de ese consejo, si es que corresponde la sanción, no podría ser juez y parte, pero además con ese tipo de acusación yo me reservo la vía penal para que el asambleísta también se responsabilice de aquello que dijo. Mendilgó el cometimiento de un delito. Dejando de lado el tema de los contratos, ¿hubo silencio de su parte sobre la situación de sus compañeras sancionadas, doctora? A partir de una declaración del asambleísta Abdalá Bucaram, Nancy, creo que está de más referirme o hacer comentarios sobre lo que diga Abdalá Bucaram. Creo que está de más. Ahora, en el tema del contenido, yo he citado, Nancy, doctora, varias veces, que me da la impresión, siendo un proyecto con tantos temas muy trascendentes, el debate mediático se circunscribió casi exclusivamente a la tipificación del homicidio culposo por mala práctica profesional en el artículo 146 del COIP. Finalmente, como fue redactado, ¿satisface eso la visión de la Asamblea, del Ejecutivo, pero también de los médicos? Bueno, generalmente sobre temas polémicos son sobre los que circula la discusión de algo tan extenso como el Código Penal. Eso yo lamento, porque finalmente el Código Penal es más que un tema específico, sea o no la despenalización del aborto en caso de violación, por ejemplo, sea el homicidio culposo por mala práctica profesional, o sea sicariato, o sea femicidio.
por más allá de que son importantes esas incorporaciones, el código va muchísimo más allá de los temas puntuales. Yo lamento que, por ejemplo, no haya habido mayor eco en torno a cómo hoy el código refiere y cómo distingue entre producción, comercialización, gran tráfico de drogas, del microtráfico, de las... De eso casi no se ha hablado, mediáticamente hablando, ¿sí? Ni políticamente hablando. Claro, cuando en las normas vigentes, recordemos que el Código Penal no está en vigencia todavía, sino tenemos el código vigente, no es el que ha sido votado ayer, reconsiderado ayer. En el Código vigente nos da igual la sanción en el caso de drogas a la mula, porque así se utiliza como sobrenombre al correo de la droga, al pequeño traficante, al que trafica con gramos, que al gran narcotraficante que ocasiona o que es parte del crimen organizado. Eso casi nada se ha dicho. Nada se ha dicho de todo el tema de violencia contra la mujer y contra la familia, que hoy deja de ser contravención para convertirse en un delito, ¿no? El tema de la violencia contra las mujeres no es un tema menor. Entonces siempre nos quedamos solamente con temas puntuales, con temas específicos, con temas sobre los cuales también hay una buena dosis de sensacionalismo en la utilización de esas figuras, pero en lo relacionado con mala práctica profesional, no solamente mala práctica médica, se quedó en eso porque claro que el ejercicio de la medicina guarda mayores circunstancias, características especiales precisamente. Considero que en eso se llegó a un acuerdo, recordemos, era en un planteamiento del Ejecutivo a través del Ministerio de Salud con los gremios y con los profesionales de la medicina. Tranquilizó, por supuesto, a ese sector. Habrá que ver ya sobre la marcha, porque este Código Penal se mide sobre la marcha, ¿no? Sobre el momento de juzgar, el momento de sancionar, el momento de ver si estamos dando las respuestas más necesarias a los problemas de delincuencia, de inseguridad que enfrenta la sociedad. Allí habrá que ver si las normas son realmente efectivas, si son oportunas y si en ese sentido las modificaciones surtieron efecto. Hace pocos minutos la doctora Rosana Alvarado, amables televidentes y oyentes de la televisión legislativa y la radio de la Asamblea, refería que es muy difícil ponerse de acuerdo, votar por unanimidad, un colectivo de 137 legisladores, pero sí hubo votos unánimes, al menos de los legisladores presentes, para aprobar 4 leyes emblemáticas, la creación de 4 nuevas universidades acá en el Ecuador. Vamos a ver el reportaje. En la actividad legislativa desde mayo de 2013, a diferencia de otros proyectos de ley, la educación fue el tema en el que todas las agrupaciones políticas de la Asamblea Nacional mostraron su respaldo, que se notó en el debate y en la respectiva aprobación. Así, la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental IACHAI fue aprobada con 112 votos. La Universidad Regional Amazónica Iquian fue aprobada con 102 votos. La Universidad Nacional de Educación UNAE con 114 votos. Y la Universidad de las Artes, UNIARTES, fue aprobada con 119 votos. Previo a los debates, el Consejo de Educación Superior entregó a la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado, los proyectos de ley con los informes favorables vinculantes. Estas 4 universidades seguro jugarán un rol fundamental en esta segunda independencia. En este marco, compañeros, compañeras, nosotros invitamos también a la oposición justamente a sellar este pacto nacional por la transformación productiva, por la construcción de la sociedad del conocimiento. La Comisión de Educación, que estuvo a cargo del trámite, realizó una serie de encuentros regionales para sociabilizar las iniciativas. Luego los debates internos para la aprobación de los informes que fueron analizados en el Pleno. De un sistema de educación universitario de calidad que ha sido el sueño, la aspiración, no solo de los jóvenes, sino también de los padres, madres de familia y también del sector productivo. Uno de los aspectos de las discusiones fue el tema de las sedes. En los demás aspectos, las y los asambleístas expresaron su respaldo con algunas sugerencias. Vamos a apoyar, por supuesto, la creación de estas 4 universidades porque además es un mandato constitucional. El proyecto de creación de las 4 universidades marca un hito en la historia de educación superior en el Ecuador. Hoy, gloria para el magisterio ecuatoriano al crearse la Universidad de Educación en la provincia del Cañar, en mi ciudad, Azogues. Mi voto también va a ser a favor. Según la normativa, tras la publicación en el registro oficial, se procederá con la aprobación de los estatutos, carreras y programas. Las instituciones creadas participarán de la parte proporcional de las rentas que asigne el Estado a las universidades y escuelas politécnicas.
Usted está escuchando, usted está viendo Balance Legislativo 2013. Nuestra invitada es la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, la doctora Rosana Alvarado. Y acabamos de apreciar lo que fue la aprobación y la historia que encierra la creación de nuevas 4 universidades. Doctora, llegan estas 4 nuevas universidades por voto unánime de los parlamentarios, en un momento en que también el Consejo de la Calidad de la Educación emite un informe en donde nos desnuda la realidad del sistema educativo. ¿Cómo estos nuevos 4 centros de estudio superior van a ayudar a todo el sistema? Sí, eso es importante, Nancy. Amigos, amigas, ojalá hubiéramos nosotros tenido en momentos pasados, en décadas pasadas, esa posibilidad de hablar, por ejemplo, de una universidad de las artes. Yo pienso en mi hijo dibujante, que tiene 7 años y dibuja y pinta y en todo lado pues recrea esa sensibilidad artística que él tiene. Y digo, hay una universidad que se está creando para estos niños, para estas niñas, en premio, en retribución a la enorme satisfacción y sensibilidad artística que nos ha dado nuestro país. O sea, cuando hemos tenido pintores, artistas plásticos de la talla de un Guayasamín, ¿sí? Ahora de Tomás Ochoa, también uno de los pintores, de los grandes pintores reconocidos en el mundo, saber que tenemos derecho a una universidad de las artes, a la universidad de la tecnología, del conocimiento, a la ciudad del conocimiento como Yachay. Va a ser Yachay, ¿no? Entonces allí lo que estamos diciendo es vamos a esta nueva era de la tecnología, del conocimiento, aquello que es inagotable. Solamente el conocimiento no se agota, eso no se acaba, eso sigue existiendo de mayor cantidad, de mayor calidad y se democratiza. Entonces, al mismo tiempo que desde el gobierno se hace una evaluación que nos enrostra, nos dice, ese es el sistema universitario. Y por esas razones y por esas falencias, esa es la sociedad que se construyó a partir de ese sistema universitario. Todavía deficiente, sin un absoluto despegar de las universidades, salvando muy pocas y valiosísimas excepciones. Al mismo tiempo que evaluamos, también necesitamos crear en esas nuevas condiciones, nuevas universidades de excelencia académica, universidades que además democraticen el acceso al conocimiento, que nadie por su situación o condición económica pueda sentirse excluido de la posibilidad del derecho a una educación superior de calidad. ¿Va a avanzar cuánto tiempo, doctora, para que comiencen a verse esos resultados, tomando en cuenta que las universidades recién se crean, tendrán que pasar varios años para que den sus primeros egresados, sus primeros graduados? Sí, bueno, es a mediano plazo que podemos hablar ya de graduados, de promociones de ICIAM, de promociones de la Universidad Nacional de Educación, nuevos profesores, una universidad para formar maestros, profesores en todo el sentido de la palabra, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo el país requería con urgencia de una sensibilidad en el tema de educación de este tipo, de la educación superior? Entonces, son grandes los logros, tal vez no todos quieren reconocer, pero yo no puedo dejar de referirme a las escuelas del milenio, a las universidades de primera que pueden competir en cualquier parte del mundo, a la construcción de nuestras refinerías, a la gran obra pública que ha sido posible por la voluntad del Ejecutivo, por supuesto, y también apoyadas con las leyes necesarias desde la Asamblea Nacional. Y también ya nos olvidamos de una práctica, y le hablo desde la experiencia como cronista parlamentario durante 19 años de mi vida he seguido la actividad legislativa. Nos olvidamos de la práctica muy usual de diputados que viabilizaban la aprobación de leyes para crear universidades y resulta que después esos diputados se convertían en rectores de esas universidades. Sí, Fabricio. Rectores a perpetuidad en algunos casos. Sí, qué chévere que sea usted el que nos recuerde eso, ¿sí? ¿Cómo era? Y hay anécdotas de los periodistas, no todos quieren decirlas públicamente, como usted hoy la menciona, ¿verdad? Hay anécdotas de los periodistas que detrás del vidrio escuchaban y sabían lo que había detrás de esas leyes que se tramitaban en el Congreso. Ahora hay vidrio. Antes del secretismo, el misterio con el que se manejaban los asuntos legislativos, el Congreso de las sesiones reservadas, ¿sí? De las sesiones en donde casi nadie podía ingresar y de las leyes que se hicieron para los grupos de poder. La ley de la AGD, por ejemplo, la cesión de territorio nacional para la base de Manta, la ley que permitió, o la misma Constitución que permitió y que le hizo el baby shower, que decía yo, al salvataje bancario, en la misma Constitución.
sí es importante recordar eso, mirar hacia el futuro, pero también recordar lo que tuvimos que pasar y enfrentar como país. No vale olvidarse, no es muy sencillo construir la historia de los olvidos, de superar, de solamente pasar las páginas en asuntos de tanta trascendencia que causaron tanto dolor para nuestro país. Entonces, hoy, cuando la Asamblea se compromete, aprueba y por unanimidad, eso yo celebro, festejo, felicito, por unanimidad, la creación de las 4 universidades. Universidad de las Artes, que además me complace tanto que se plantee la sede en la ciudad de Guayaquil. Ojalá extensiones en diferentes ciudades del país, pero me complace tanto que sea Guayaquil la sede de la Universidad de las Artes. Y Achay al norte, ¿no? También como un premio a la provincia de Imbabura, en la provincia de Cañar, la Universidad Nacional de Educación, y luego Iquiam en la región amazónica del país, pero es justo reconocer que también allí la educación superior tiene que encontrar su sede. Son momentos, son leyes, son decisiones llenas de significado. Así como hay satisfacción por estas leyes aprobadas, queda también la insatisfacción, doctora, de trabajos que no se han podido cumplir, proyectos que quedan pendientes, que a lo mejor en la agenda se los previó atender en este mismo año, pero que va a ser en el 2014 sí. De pronto su tratamiento, ¿no? Sí, creo que siempre nos equivocamos cuando marcamos plazos, ¿sí? Cuando establecemos plazos. Siempre quedamos en deuda con esos plazos. Por la dinámica, ¿no?, de la función legislativa, sí, ¿no? Sí. A veces no todo es posible controlar. Hemos establecido procedimientos de consulta prelegislativa, por ejemplo, para el caso de leyes tan delicadas, tan sensibles como ley de tierra, ley de agua, ley de culturas, y luego pues se nos vienen los tiempos de encima y llega el día y no tenemos leyes aprobadas. Pero eso viene tal vez para el primer trimestre del próximo año. Otra vez estoy señalando tiempos, pero me parece que... pero es para tener una guía. Pero es para tener una guía también. Así es, y estas son leyes súper importantes en la definición, en la democratización del acceso a la tierra, por ejemplo, a nuestros campesinos, a nuestros indígenas, a toda la gente que ha esperado que llegue el día en que podamos hablar también de que los campesinos tienen derecho a su tierra, porque efectivamente la ley garantiza esos derechos. El tiempo que ha transcurrido con el proyecto de ley de culturas podría ser una de las primeras a tratarse en el primer trimestre del 2014, porque ya superó todas las instancias preliminares, doctora. Sí, veamos, es una ley que se construyó en una comisión ocasional. Me parece que había fallas profundas en esa ley, hay que recomponer, hay que restaurar la ley. Veamos también en el marco de la Universidad de las Artes, que hace falta incluir en la ley de cultura, por ejemplo. Puede ser que desde allí también tengamos mejores y mayores luces para determinar el camino. Esto grafica que no cada cosa es aislada, no es una isla, sino que son parte de un tejido. Sí. Y cada ley tiene que ser consecuencia de otra y de la misma conducta de la sociedad ecuatoriana. Así es, Nancy. Hay incidencia, a veces cuando creemos que no, pues hay incidencia de la ley que crea la Universidad de las Artes, por ejemplo, se puede enlazar perfecta y tranquilamente con la ley de culturas, por ejemplo. Ahora, usted nos ha referido ley de aguas, ley de tierras, ley de culturas, consejos de la igualdad que están aquí en la Asamblea Nacional como temas pendientes. Sí. Pero se me ocurre, Nancy, doctor Alvarado, que se vienen además temas muy complejos que no nacerán acá en la Asamblea, pero que serán tramitados por la legislatura. El Código Orgánico de Relaciones Laborales, que reemplazará el Código del Trabajo, al igual que el Código Penal, es un código que tiene más de 70 años, y una nueva ley de seguridad social. Son dos temas que se me ocurren en este momento que también podrían concentrar el trabajo legislativo en el 2014. Sí, Fabricio, y al igual que ley de tierras o que ley de aguas, Código de Seguridad Social o Código de Relaciones Laborales son leyes que movilizan, que despiertan inmenso interés, que probablemente, como mencionábamos en algún momento, no son concertadas con todos los sectores ni podemos llegar a todos los acuerdos, pero son leyes y son pasos que hay que dar. Cuando se construye este nuevo país, pues con las leyes de hace 100 años, de hace 80 años, pues difícilmente podemos avanzar en la medida que una propuesta como esta exige y genera, ¿no? Estamos también en el siglo XXI, hay que modernizar, así como modernizamos en todo el sentido de la palabra las funciones del Estado, en cómo le hacemos a un Ecuador moderno, a un país en sintonía con el devenir universal. También necesitamos leyes que enrostren, que nos den cuenta de cuál es nuestra realidad. Entonces,
Allí habrá pues sin duda enormes debates, discusiones amplias, eso es beneficioso, siempre una discusión va a ser necesaria y probablemente también tendremos que tomarnos un buen tiempo cuando se trata de códigos de esta magnitud. De por medio están siempre derechos de los trabajadores, recordemos que hay una inmensa doctrina sobre eso, son derechos irrenunciables los de los trabajadores, así que hay que tratarlos con muchísima sensibilidad. Y en un año que viene una campaña electoral. En la del mes de febrero también. De febrero, sí, elección de seccionales. ¿No? Siempre, ese es el acontecer político, ¿no? Siempre está marcado por campañas, siempre está marcado también por puntos críticos, por puntos de quiebre. Son leyes fuertes las que se vienen y desde esa perspectiva también, pues, qué mejor que seamos las mujeres las que dirigimos un momento de tanta inflexión, un momento de tanta ruptura de paradigmas, ¿sí? Hoy estamos enfrentando en días, en momentos históricos para el país, una asamblea que se está caracterizando por, primero, bueno, a la cabeza estamos mujeres, Gabriela, Marcela, yo, con una solvencia y una mayoría que nunca antes se ha dado. Alguna provincia, la de La Suaya en este caso, pues 5 de 5 asambleístas son de Movimiento País. Entonces son unos momentos con unas circunstancias inéditas en la historia nacional. Doctora, gracias por su tiempo, muy reconocidos por este balance legislativo. Un gusto estar Siempre con nos quedará corto el tiempo para abundar muchos detalles de la Asamblea, pero valoramos su gentileza de habernos acompañado. No, es un gusto para mí estar con ustedes, muchas gracias. Gracias a Rosana Alvarado, ella es primera vicepresidenta de la Asamblea en este balance legislativo 2013. Pausa.